chicos, comenzamos entonces la práctica del día de hoy. Los pequeños adelante. Si no, tú me avisas para levantar un poco la voz. Traten, acá hay un poco más de espacio, please. En esta primera parte traten de, sin zancocharnos de calor, de distribuirse de la mejor manera que puedan. Bueno, no sé si han tenido oportunidad de ver el material que les puse en el EBD. Como les adelanté al final de la práctica pasada, el día de hoy no íbamos a tener la clase de teoría en el aula, sino que íbamos a hacer un mix entre el material que les ponía yo ahí para que lo revisen y lo que íbamos a ver acá en esta primera parte de recorrido por el hipódromo. Entonces, levante la mano por favor quien ha podido ver el tema de entrenamiento de caballo de carrera. Allí en varias diapositivas estaba distribuida más o menos las etapas del entrenamiento. ¿Quién regresó de su Semana Santa siquiera ayer en la tarde y chequeó lo que tenía que hacer hoy día? Nadie. ¿Qué me queda decir? No me sorprende, así es. Ahí no te Dios caes. mío. Bueno, no importa. Ya me había preparado psicológicamente para eso. Así que comencemos entonces la práctica más o menos de esta forma. Ya ustedes conocen un poco el comienzo de la historia del caballo de carrera. Cuando fuimos a el criadero, ahí les han dado algunas cuantas pautas, algunos puntos de referencia. Saben de que en los criaderos, en los aras, que es el término que se utiliza para caballos de carrera, tienen a los animales hasta aproximadamente los 2 años de edad. Saben que entre el año y medio y los 2 años, que es el último medio año que están ahí, incluso en las noches y cada vez incluso un poco más horas en el día, los van metiendo dentro de las pesebreras de los boxes para que vayan acostumbrándose a lo que va a ser un poco la rutina de manejo en el hipódromo. Les señalé también que ese tema de meterlos separados dentro de los boxes no es porque las personas que los manejan sean unos sádicos que les gusta tenerlos separados y verlos sufrir, sino que es un tema que básicamente responde a 2 razones. Uno, tratar de evitar accidentes. Los caballos en ese sentido no son como las vacas, por ejemplo, de temperamento flemático, son nerviosos y entonces involuntariamente a veces, si se espantan de algún sonido, de algo que les parece raro, ellos nunca piensan antes de correr, su instinto les dicta que corran primero, salen para cualquier lado y ahí es donde suceden los accidentes. Y segundo, restringen incluso el movimiento de los caballos en los boxes porque para un atleta de alto rendimiento, tan o más importante que la rutina de entrenamiento en sí, en este caso en la pista de carreras, es el periodo de descanso. Si el animal no se alimenta como se tiene que alimentar en los horarios que tiene que alimentarse, no reposa el número de horas que tiene que reposar, sencillamente al día siguiente sería virtualmente imposible continuar con el sistema de entrenamiento sin lesionarlo o sin malograrlo. Entonces ese es el tema por el cual los caballos viven, en este caso estabulados en pesebreras relativamente pequeñas. Ahora, cuando llega un caballo al criadero, muchas veces en los criaderos, con fin de vender a sus animales, exageran un poquito con la alimentación. No les gusta que sus caballos luzcan Flacos. como se dice, con el vientre agalgado, el vientre de galgo, flacos. Ponen un poquito subiditos de peso para que el pelo les brille un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la primera tarea que tiene enfrente el entrenador de caballos de carrera es hacer que ese animal subidito de peso entre realmente en condición física para poder hacer entrenamiento preparatorio para su primera carrera. El trabajo que se comienza entonces es dependiendo. En algunos criaderos hacen este trabajo, se llama trabajo en torno. Al caballo lo meten ahí no montado, sino simplemente libre, en un terreno como este, de forma circular y de forma libre. Bueno, se para una persona en algún lugar, puede ser en el centro, puede ser en un extremo, 2 personas, sencillamente con la voz y con las manos hacen que el animal se mueva, comienza a dar círculos. Le hago un poco de ejercicio, de esa forma también va bajando de peso un poco. Cuando llega acá al hipódromo, el caballo normalmente conoce eso. Ese es el primer ejercicio que tú le pides para que no extrañe tanto el pasaje del criadero al hipódromo. La diferencia es que las carreras son guiadas, tiene que llevar un jinete encima. Entonces tienes que comenzar a acostumbrar al caballo a que lleve a una persona. No con excesivo peso, esa es otra diferencia que les he mencionado cuando hicimos la comparación con los caballos de paso. Los chalanes que llevan caballos de paso son personas que no tienen un límite de peso. Pueden haber chalanes tranquilamente de más de 100 kilos y el caballo los lleva. En el caso de los caballos de carrera, ustedes saben que una de las variables que hace que la opción del caballo en la carrera
crezca o decrezca es el peso del jinete que lo conduce. Y son rangos realmente muy estrechos de peso los que deben de manejar los jinetes. 1 kilo de diferencia, por ejemplo, equivale a más o menos, ya está medio tabulado, a un cuerpo de distancia en una carrera. Un cuerpo de distancia de caballo en una carrera es algo así como 2,5 metros o 3 metros de ventaja. Esa es la diferencia de 1 kilo que lleve un caballo versus otro. Entonces, en la primera parte del proceso de acostumbrarlo a que tenga un jinete, ustedes lo que van a hacer es, dentro de la propia pesebrera del caballo, llevar a lo que se llama un amansador. El amansador normalmente es un ex jinete que, en virtud del tiempo que ha pasado, una de dos, o ya no es tan competitivo frente a los jinetes que son más jóvenes, o dos, también en virtud del tiempo, es una persona que ya tiene problemas para mantener el peso de competencia que un jinete debería tener. Muchos de los amansadores son jinetes un poco pesados. La ventaja que tienen es que tienen mucha experiencia, y esa experiencia definitivamente es vital para comenzar a trabajar con un caballo de carrera. Al comienzo el caballo de carrera, salvo algunas pocas excepciones, se va a resistir a que la persona primero lo toque, segundo lo quiera montar. Entonces se habla de que el amansador tiene que tener una serie de recursos. Por ejemplo, no cualquier persona, cuando la bota el caballo de arriba, cae parada o se pone a buen recaudo, más si están dentro de una pesebrera, en un lugar relativamente pequeño. Para eso sirve mucho la experiencia del amansador. Y lo otro que le pedimos al amansador, nuevamente, en virtud de su experiencia, es que, si bien es cierto, no debe demostrar temor frente al caballo, porque el caballo, como muchos animales, percibe rápidamente cuando tiene el control de las cosas. Si ve que la persona tiene temor, ya le ha ganado básicamente la discusión, y entonces no va a dejar que la persona le enseñe nuevas cosas. Hay que mostrarle un poco de firmeza en ese sentido, pero tiene que tener la suficiente muñeca para no apurar el entrenamiento del caballo. Cada caballo es un ser individual. Cada caballo, así como las personas tenemos formas y tiempos distintos de aprendizaje, igual el caballo también, cada uno tiene sus mecanismos de aprendizaje. Y no es que sea algo demasiado técnico, ¿eh? En otras partes del mundo, vaya que está mucho más tecnificado el tema de la etología, el tema del comportamiento animal, en este caso aplicado a caballos, está mucho más desarrollado, y entonces de forma mucho más técnica incluso hacen el estudio de las reacciones del caballo para ver hasta dónde avanzan y hasta dónde no. En nuestro caso, lamentablemente, no está tan tecnificado todavía. Yo tengo la esperanza que en algún momento se consiga elevar los estándares hasta esos puntos de referencia. Pero mientras, es un poco la experiencia del amansador lo que hace que él vea hasta dónde puede pedirle cada día al caballo que haga una tarea. En una de esas, el primer día, todo consiste en que el caballo permita que la persona esté apoyada sobre su lomo. En una de esas, el segundo día, o tercer, o cuarto, o quinto, todo el tema consiste en que le permite estar subido en un banquito apoyado encima del lomo. En algún momento ya se tirará encima del lomo. Después de eso recién intentará sentarse, pero con una persona que esté controlando al caballo de abajo. Después será lo mismo, pero ya sin ninguna persona que esté controlando al caballo. Todo eso dentro del box, para que el caballo sencillamente vaya sintiendo lo que es tener el peso de una persona encima del lomo. Estamos hablando de un animal que durante más de 2 años, un poco más de 2 años, nunca ha tenido una persona encima, de temperamento incluso nervioso el caballo. Entonces, como digo, es un poco el ir viendo cómo responde cada caballo, lo que va a determinar cuánto tiempo va a durar esa primera etapa de amansamiento. Como digo, el objetivo nuevamente de esa primera etapa es permitir que una persona monte al caballo. Por supuesto, pueden utilizar cualquier estrategia que el sentido común les dicte para recompensar al caballo. Yo nunca digo castigar. De hecho, el hecho de quitarle un premio al caballo un día, ya para el caballo psicológicamente es un castigo. Si el primer día hizo lo que le pedí y le doy un pedazo de zanahoria, y el segundo día no lo hace y ya no le doy el pedazo de zanahoria, para el caballo eso ya es un castigo. Ya se está acostumbrando a una cosa que de pronto se lo quito. Bueno, hay que manejar eso, como digo, con delicadeza también. Una vez que el caballo más o menos acepta a la persona montada, algunos entrenadores en ese sentido tienen otro estilo. Traen al caballo acá para que comience a tornearse. Como digo, algunos entrenadores lo hacen mientras el caballo está aprendiendo a que lo monten. Otros esperan a que primero aprenda a que lo monten y traen al caballo acá ya montado. ¿Cuántas vueltas le dan al caballo en el torno? Variable, pero digamos que entre 10 a 15 vueltas
a cada uno de los dos lados, es decir, girando en sentido sobre la mano izquierda y después en sentido contrario girando sobre la mano derecha, en lo que se llama el sentido horario y antihorario, ¿no? Si ustedes se imaginan que este es un reloj, ponen las 12, una cosa se irá a girar para este lado en sentido horario, otra cosa en sentido inverso sobre la mano izquierda en sentido antihorario. Mientras ustedes llegaban, Jaime me preguntó una cosa sobre el tema del sentido hacia donde se giran. ¿Qué cosa fue, Jaime? Pensé que no solo se funcionaban en el sentido antihorario. Correcto. Jaime pensó de que en el torno, en nuestro caso, solamente se ejercita en el sentido antihorario. ¿Por qué? Porque nuestras carreras de hecho están programadas y se corren en sentido antihorario. Entonces es lógico que quieras enseñarle al caballo a que gire las curvas en el sentido en el que las carreras están programadas. Pero hay un grupo de carreras particulares que corren los caballos o que están en proceso todavía de aprendizaje o aquellos que ya tienen una edad un poco avanzada dentro de lo que son los términos del caballo de carrera y en una de esas incluso han sufrido algún tipo de lesión que hace que corran distancias relativamente cortas y en línea recta para que no tenga que soportar demasiado peso en las curvas. Esas carreras, que son normalmente de 1000 metros, suponen o necesitan de que el caballo esté bastante balanceado para que corra en línea recta. Si ustedes entrenan al caballo en el torno solamente para un lado y no para el otro, lo que van a conseguir es que haga mayor musculatura, que tenga mayor proceso de musculación para un lado que para el otro. Y el caballo inconscientemente va a tender a tirarse hacia ese lado, va a tender a, el término es cargarse hacia ese lado. Y en una carrera con curva puede ser deseable para que el caballo trate de ahorrar todo el espacio que pueda, siempre y cuando no vaya a complicarse y vaya a chocar a otro caballo. Pero en una carrera de línea recta, el cargarse definitivamente supone dar ventaja muchas veces y recuperar. Entonces el trabajo se hace para ambos lados por ese motivo. Ustedes ven acá dos tornos en realidad, un torno grande y un torno chico. Normalmente en el torno grande es donde ustedes sueltan al caballo en libertad. Algunos lo utilizan también para llevar caballos montados, pero normalmente acá lo sueltan en libertad. Y en el torno chico es donde trabajan con el caballo montado. Algunos también en el torno chico, si lo dejan libre, lo que hacen es ponerse al medio, utilizan, se llama una huasca, es el sinónimo criollo de látigo, huasca paradora se le llama, simplemente es un palo largo con una cuerda bastante larga y lo que hacen es en el aire, no al caballo, en el aire hacer sonar un chasquido. El caballo comienza a dar vueltas para un lado, hasta donde ustedes le indiquen y luego para el otro. Si se acerca en algún momento al medio, ustedes nuevamente con el chasquido hacen que el caballo se vaya hacia el extremo. Hay un proceso en el que no utilizan básicamente ningún elemento externo, solamente la persona de frente trabaja con el caballo. A ese sistema de entrenamiento, de amansamiento, se le llama el sistema de la doma natural. Es un sistema que ya tiene casi un cuarto de siglo de desarrollado. Acá, nuevamente, esa es otra de las cosas que está por desarrollarse acá, no está implementado, no está suficientemente implementado. Excepcionalmente algunos propietarios que, en fin, ¿no?, tienen las ganas, conocen un poco de esto, traen su amansador para que haga el tema de la doma natural, pero es algo que se viene también para futuro, así como ese tema de utilizar las herramientas de la etología para poder evaluar los tiempos de entrenamiento del caballo. El tema de la doma natural es algo que también va a conseguir definitivamente mejores respuestas. El que tenga un poco de interés, busque algo al respecto. El que ha patentado en el Reino Unido el tema de la doma natural es Sir Monty Roberts. Pueden buscarlo de esa forma, ¿no? Doma natural, Sir Monty Roberts, para que puedan conocer un poquito más al respecto. Él utiliza un poco el lenguaje de señas que los caballos utilizan entre sí, ¿no? Ese lenguaje él, obviamente le ha llamado Equus, en alusión al género del caballo, y es básicamente fijarse, como digo, simplemente en movimientos de cabeza, en miradas, por ejemplo, el movimiento de la lengua del caballo, para poder saber en qué momento permitir que se acerque, en qué momento no permitirle que se acerque y más bien ahuyentarlo un poco, etcétera, etcétera. Busquen un poquito los que estén interesados. Acá en el torno el caballo está un tiempo variable, depende de qué tan gordo esté, depende de qué tan rápido haya aceptado ese proceso de aprender a girar las curvas. Puede tardar un par de meses, puede tardar 3 meses en algunos casos. Estoy hablando de animales que no sufran lesiones en el proceso, que no sufran accidentes en el proceso que obligan a que esto se retrase. Y una vez
que terminan esa primera etapa, vienen a esta pista de acá. Esta pista es bastante